Hablemos de la razón. La razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Es la facultad de discurrir, pensar o imaginar algo. Por medio de la razón llegamos a conclusiones, analizamos cuestiones y desgranamos incertidumbres respecto de cómo debemos actuar ante determinada situación. La razón y la lógica van de la mano. Así, hoy en día, la mayoría apela a la razón y todo se mueve desde el hemisferio cerebral izquierdo, el del pensamiento lógico, el razonamiento analítico. Es el responsable de la resolución de problemas, la toma de decisiones, facilita el recuerdo de hechos, datos y detalles específicos. Según el diccionario también, la razón se refiere a la capacidad de pensar de forma lógica, analizar, inferir y tomar decisiones basadas en el pensamiento, en la evidencia y el pensamiento crítico. Es la herramienta para adquirir conocimiento y comprender el mundo. La sabiduría va más allá de la razón. Implica no solo tener conocimiento, sino también la capacidad de utilizarlo de manera efectiva en la vida, considerando las consecuencias y los contextos, aprendiendo de la experiencia y teniendo un sentido de discernimiento y perspectiva. En resumen, la razón proporciona la base para el conocimiento, pero la sabiduría es la que lo convierte en una herramienta útil para vivir una vida más plena y significativa. Todo esto desde la perspectiva del sistema de pensamiento del mundo. Es por lo que significa que las personas, viendo esta capacidad de la sabiduría humana, pretenden llegar a conocer a Dios por medio de ella. Es verdad que sin razón corremos el riesgo de desvariar y entrar en un estado de desorientación, pero no es menos cierto que la excesiva razón de estos tiempos, de lo científico y la tecnología, son causa de esclavitud y muerte espiritual. La razón y la lógica tienen la respuesta a cualquiera de los problemas que se nos presentan hoy día, desde quedarse sin trabajo hasta que te desahucien o que sufras violencia de género o la discriminación de personas homofóbicas. Para todo tiene una respuesta lógica, razonable y predecible. Nada original se puede esperar desde este lugar. Por supuesto que esta es una superpotencia manejada por el padre de mentiras y en la que no cuela ni un atisbo de espiritualidad y menos de fe en Dios. Estas cosas pertenecen para muchos a una memoria victoriana, de modé y nada guay. Hermosos ejemplos bíblicos tenemos de personas que respondieron desde la razón, como el caso, por ejemplo, de Pedro, en varias ocasiones, como vamos a ver Mateo 16, 22. Cuando aquel famoso encuentro de Jesús, cuando le dice a los discípulos que él tiene que morir, que tiene que ir a la cruz, y entonces Pedro, por supuesto, le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús realmente lo reprendió y le dijo: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, ves, desde tu razonamiento normal. Pedro tuvo una opinión que se la dio la lógica del razonamiento humano. Vamos a ver otra, Mateo 17:4. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y si quieres hagamos 3 enramadas. ¿Se acuerdan el encuentro de la transfiguración, de cuando se apareció Moisés y Elías, ¿no? Y entonces Pedro, queriendo quedar bien, además dice: bueno, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra, etc. Pedro volvió a operar desde la razón allí, por eso tuvo que aparecer la voz del Señor, Muy bien, otro ejemplo que operó desde la razón fue Marta. En Lucas 10:40 dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Ves? Otra que razonó desde la lógica del pensamiento mundano.
En Lucas 5:5 Pedro responde: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nosotros la tenemos clara, maestro, estuvimos pescando y vos venís a decir ahora que echemos la red en otro lado. Bueno. Pero finalmente tenía razón, por supuesto, el maestro. Pero Pedro, como siempre, salió con un razonamiento humano. Vemos que desde la perspectiva espiritual la razón se presenta como enemiga de la fe. Es más, se burla muchas veces de la fe o no la tiene en cuenta en cuestiones como la resolución de problemas o la toma de decisiones importantes del día a día. Parecería que lo razonable y compartido por la mayoría es objeto de admiración y la fe una cuestión de superchería. Es impresionante la cantidad de prejuicios que se esconden detrás de no querer aceptar la fe como algo superador de la medianía. Desde pensar que esto de la fe o creer que hay otra forma de encarar la vida es algo que nos compete a las mujeres, vieron que siempre, por supuesto, que todo lo que se refiere a la espiritualidad queda en manos de las mujeres. Los varones suelen mirar ahí de reojo, ¿no? Bueno, desde esto hasta el prejuicio de creer que por lo único que hablamos de Jesús es para llevar a las personas a una religión. Esto es otro prejuicio. Satanás hace creer a las personas que todo lo serio y a tener en cuenta tiene que ver con lo comprobable científicamente y lo razonable. Es más, un elogio a alguien es decirle que su manera de ver las cosas es muy razonable. Muy bien. La filosofía estoica, por ejemplo, hace un culto a todo lo que tiene que ver con lo cognitivo y todo para ellos se resuelve desde allí. De esa manera las personas se entronizan en su ego, que se llena de orgullo por los cambios que va logrando por medio de esta disciplina severa que es el estoicismo. Podemos ver también que las personas pueden ser monotemáticas con sus sistemas de pensamientos y creencias y hablar de ello continuamente sin ser cuestionadas por nadie. Y sin embargo, si nosotros hablamos mucho de Jesús, nos miran mal y ya nos dejan un poco de lado. Lo cierto es que tanto por la imaginación como por la memoria, el diablo logra robarnos el presente, o sea, el tiempo de Dios, y la única realidad para llevarnos de la nariz al pasado para angustiarnos o al futuro para desestabilizarnos o hacer que vivamos de cuentos. Hablo de la imaginación y la memoria porque tienen que ver absolutamente con el tema de la razón, ¿verdad? Lo cierto es que la razón se nos presenta como una fuente de sabiduría y conocimiento y es celebrada y aplaudida por cantidades de personas que en realidad no logran ser transformados por ninguna verdad científica y mucho menos obtener vida eterna por medio de ellas. Pero se le sigue rindiendo culto a la razón. La razón quiere gobernarnos por medio de la prudencia y la sensatez, y cada vez por esta vía destrona al que vive y reina para siempre con sus mentiras de paz, seguridad y éxito. Pero nosotros bien sabemos que hasta que llegamos a Jesús, todos fuimos presa de la razón, y así no fue. Pensábamos todos iguales, como en la Matrix, y teníamos todas las mismas soluciones de pacotilla. Primera de Pedro 3:15 dice: si no honren a Cristo como Señor en sus corazones, si no honren a Cristo como Señor en sus vidas, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Ves cómo Pedro está reconociendo que nos van a pedir, ¿no? Como nos van a pedir aclaración sobre la razón de la esperanza nuestra en Cristo. Desde la razón van a querer que le expliquemos nuestra esperanza en Cristo, pero sabemos que la fe no se explica. Entonces Pedro dice: pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Proverbios 18:17 dice: el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Claro que sí, hasta que vamos más profundo y nos damos cuenta en qué se basa la razón.
Proverbios 16:2 dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Claro que sí. El razonamiento popular cree que siempre tiene razón, pero hay que ver de dónde viene, cuál es la fuente de esos razonamientos. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El entendimiento espiritual tiene que ver con el alma, conciencia y espíritu. O sea que sería un atributo dado por Dios en la creación. Y no se puede entender a Dios con la razón. El entendimiento humano, terrenal, no se puede entender desde ahí, sino escuchemos a Pablo en 1 Corintios 1, 17, 31. A ver qué dice Pablo entonces aquí. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios. ¿De qué sabios? Los sabios del mundo. Y desecharé el entendimiento de los entendidos del mundo también. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que sí. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, agradó a Dios entonces salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, claro que sí, y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, es decir, los convertidos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Claro que sí. ¿Cómo le podemos hablar a las personas normales que Cristo murió en la cruz para redimirnos a todos y para poder acercarnos otra vez a Dios? Porque entonces empiezan y dicen, claro, porque nos quieren llenar de culpa. Nada que ver, te das cuenta, no pueden entender, porque no se puede entender con una mentalidad mundana la cruz de Cristo ni la fe. Pues mirad, dice entonces Pedro, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Claro que no, el Señor no elige eso, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué te parece? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué más? ¿En quién más nos podemos gloriar si Él nos hace sabiduría, nos justifica, es decir, nos perdona, nos santifica, es decir, nos va llevando a la medida de Cristo y nos redime del poder del pecado y la muerte? ¿Qué te parece? Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús que iban caminando? Y entonces él les fue relatando toda la Biblia, y cuando llegaron a comer y qué sé yo, dice que entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y ahí ellos lo reconocieron. Aquí está claro que hay un entendimiento que no entiende a Dios, pero el que se refiere a la fe es el que Dios da.
¿Ves? Porque los discípulos no podían entender todo eso con entendimiento humano. Pero entonces él tuvo que abrirle el entendimiento espiritual. Proverbios 4:10 dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Cuáles son? Las espirituales, no las de la mente. Y se te multiplicarán años de vida. Claro que sí, tendrás vida eterna. Proverbios 4:5 dice: adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. Fíjate lo que nos da, el tipo de vida y de estructura de pensamiento que nos da Dios, con sabiduría de lo alto, con buen juicio, con entendimiento. ¿Te das cuenta? Muy bien. Tremendo esto del Señor. Proverbios 4:20-21 dice: hijito mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu alma. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Escuchemos las razones de Dios y su palabra y guardémosla en nuestra alma o en el corazón de Él, que es el Espíritu Santo. La razón descalifica y juzga de falso o absurdo todo lo que no encaja con ella, con su lógica. La lógica del mundo es cuadrada como sus paradigmas. Todos dicen lo mismo, la Matrix. De ahí entonces que la Biblia y Jesús sean para nuestra razón diabólica y chata un sin razón y una piedra de tropiezo. Claro que sí. Primera de Corintios 1:22-24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos sabiduría, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otra cosa importante a resaltar es también el tema del querer tener la razón, porque esto también entra. Hoy sabemos que esto, por más cierto que parezca, y razonable y sensato, pertenece al ego, por lo cual nosotros, los hijos, los que vivimos en Cristo, no podemos entrar en ese juego competitivo. Poco importa en realidad si tenemos razón en algo o no. Si ello va a dar motivo de discusión, debemos por gracia callar. ¿Qué pensamos de esto? Vivir en Cristo y en su sabiduría, con el entendimiento de Él, es todo ganancia.